Feliz sábado. Nos da alegría volvernos a reunir, aunque sea nosotros aquí y ustedes en su hogar. Les voy a compartir, quisiera que buscaran en sus Biblias. Vamos a leer la lectura bíblica que se encuentra en Salmos 95 y el versículo 7 y 8. Salmos 95, 7 y 8. Y dice así: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Mesá en el desierto. Bueno, con esto en mente, los invito a inclinar su cabeza y cerrar sus ojos para orar. Amantísimo Padre, Señor, que estás en las alturas de los cielos, Señor, te damos muchísimas gracias por un sábado más cerca de tu creación, Señor, y de tu redención. Te damos gracias, Señor, por el perdón de nuestras faltas, porque nos permites estar reunidos, Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de terrible situación que estamos pasando. Estamos contentos, Señor, porque estamos con vida y estamos alabando tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque hay hermanos escuchando en todas partes del mundo. Te damos gracias por nuestros hermanos que están bien. Y te pedimos, Señor, que todo lo que vayamos a hacer y decir en este día, Señor, sea para gloria tuya. Te pedimos todo esto, Señor, en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Buenos días, feliz sábado, hermanos. Es un gozo poder alabar a nuestro Señor. Dios nos ama, Dios nos quiere, nos cuida y nos bendice con tantas cosas para cada uno de nosotros saber que no estamos solos. Vamos a orar y empezamos nuestro servicio. Padre, te damos gracias que tú tanto nos quieres, que tú nos das todo lo necesario para tener salvación, que tú nos encaminas y nos ayudas y nos fortaleces. Señor, pedimos ahora que tú nos hables a través de tu palabra, que tú nos ayudes a dejar toda la preocupación, todos los problemas, todos los ataques del enemigo a un lado y enfocarnos en tu maravillosa palabra, en tu vida, en tu carácter, en tu obra en este mundo. Señor, estas cosas oramos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús empezó su obra en este mundo de una manera que de verdad enseña su corazón. Cuando nosotros leemos el Evangelio en su palabra, vemos que el sufrimiento que Satanás ponía sobre las personas, sobre todo el planeta, nuestro Señor empezó por derrotarla, poco a poco, paso a paso, persona por persona. Vemos en las Escrituras como Él sanaba al enfermo, el que no podía ver, Él le daba su vista, el que estaba cojo, lo ponía a caminar. Los tristes, los que estaban ya desamparados, que no tenían nada, nadie a quien ir y compartir, Él los ponía a brincar con alegría. Ellos le daban gloria a Dios porque Jesús los tocó, Jesús los sanó. Imagínense estar desde pequeño, desde joven, toda una vida enfermo, sufriendo. Qué injusticia sentían ellos en su corazón. Y Jesús llegaba y los dejaba libres.
de su aflicción, de su enfermedad. Él venía y caminando ahí con los humanos, con el hombre, enseñaba el carácter de Dios. Con palabras de amor, con palabras que enseñaban tanta gracia, tanta bondad. Jesús le quitaba la depresión a la gente, le quitaba la preocupación, los malos sentimientos, las actitudes, las tradiciones que tienen al hombre muy bajo. Él los libraba de esas tinieblas. El más vulnerable, el más débil, Jesús lo sacaba del engaño, lo sacaba del aprieto de Satanás. Cuando nosotros leemos estas cosas, hay que fijarnos, porque en esas palabras, en esas historias que de verdad pasaron, vemos que nuestro Dios nos ama, vemos que nuestro Dios nos quiere sacar y librar de las manos de Satanás, del sufrimiento que causa el pecado. ¿Cuántas personas recibieron aliento? ¿Cuántas personas recibieron sus vidas mejor que nunca por Jesús? Imagínense estar en un pueblo pobre, estar en un lugar sin esperanza y perder a un amigo, perder a alguien que tú quieres, y llega Jesús y le devuelve su vida. Y esa persona que no vivía, ahora de pronto está hablando y alabando a Dios de nuevo. Increíble. Qué linda el Evangelio, qué lindo el ejemplo que nuestro Dios nos ha dado para nosotros fijarnos en el pasado, fijarnos en sus acciones y poder saber con quién estamos, poder saber cómo es depender de Él. De verdad conocer quién es el cual nosotros hablamos con Él, el que oramos, el que miramos a Él en peligro. Y así todo, el diablo quería quitar, quería interrumpir, quería destruir al mundo, a la misión de Jesús. La gente, los que estaban en Israel, cuando se apareció Jesús y hacía todas estas cosas, la gente vieron cuánto Él hacía. Se fijaron, vivieron esa experiencia. Y muchos de ellos dijeron no a Jesús. Muchos de ellos rechazaron y se apartaron de Jesús. ¿Por qué? Porque sus vidas, su normalidad, Jesús vino y la sacudió. Su historia, Jesús vino y la interrumpió, la puso al revés. Lo que ellos querían, lo que ellos amaban, Jesús se lo podía quitar. El error Él vino a corregir. Entonces ellos vieron eso y no quisieron, porque su corazón no estaba con Él, su corazón no estaba con el reino eterno, sino estaba en este mundo, en el mismo mundo que está lleno de sufrimiento y injusticia. Ahí estaba el corazón de ellos. Entonces se atrevieron a rechazar al Mesías, al Hijo de Dios. Se atrevieron a levantar la mano contra Él. Y tú lees en las Escrituras y ves el carácter, no solo de Dios, pero el carácter de nosotros, ahí reflejados. El corazón de la humanidad, lo feo que podemos ser, lo corrompido
que podemos estar debajo del control de Satanás. Esta semana estuve trabajando, haciendo diferentes cosas y tenía el noticiero prendido. Y no estaba poniendo atención porque todos los días es la misma historia de la enfermedad, del virus, de gente en pánico, en terror. Pero entre todo eso, escuché el gobernador de una ciudad muy grande en el norte, y el gobernador estaba urgiendo a la gente de la ciudad de por favor practicar las recomendaciones que él y que los científicos habían dado, recomendaciones para controlar el contagio de este virus. Y explicando por qué deberían las personas de hacerlo, él dice: tenemos que practicar esto porque los números de contagio están bajando. Entonces, los números están bajando y acuérdense que esto no es por casualidad, esto no fue Dios que hizo esto, esto fuimos nosotros. Entonces cada uno practique las recomendaciones. Así mismo lo dijo. Y me puso a pensar, ¿cómo es que nosotros, cómo es que el ser humano rechaza el poder de Dios? ¿Cómo es que nosotros, viendo la bendición, no queremos a Jesús, no queremos a Dios? Queremos controlar las cosas, queremos sentirnos que nosotros tenemos el poder. Y me hizo reflejar en la historia, en la Biblia, de Faraón, el pueblo de Israel, los hebreos. Dios los quiso librar de Egipto y el rey de Faraón no quiso entender, no quiso cooperar. Él vio los milagros, vio la mano de Dios y así todo resistió a Dios. Su corazón fue endurecido. Este mundo recibe bondad, recibe lo bueno de Dios, y todavía así, ¿cuántos seres humanos, cuántas personas rechazan, huyen, se ponen en oposición a Dios? Hay un libro escrito que se llama Nuestro Llamado Alto, y habla así acerca de esa situación con el faraón. Dice: el Señor nos envía advertencias, consejos y reproches para que tengamos oportunidad de corregir nuestros errores antes de que se conviertan en una segunda naturaleza. Pero si rehusamos ser corregidos, Dios no interviene para contrarrestar las tendencias de nuestra propia conducta. Él no obra un milagro para que no brote y produzca fruto la semilla sembrada. Aquel hombre que se muestra temerariamente infiel o que manifiesta una impasible indiferencia ante la verdad divina, no está más que recogiendo la cosecha que él mismo ha sembrado. Tal ha sido la experiencia de muchos. Escuchan con estoica indiferencia las verdades que una vez conmovieron sus almas. Sembraron descuido, indiferencia y resistencia a la verdad. Y tal es la cosecha que ahora realizan. La frialdad del hielo, la dureza del hierro, la naturaleza impenetrable, el impresionable de la roca y impresionable de la roca, todo esto encuentra una equivalencia en el carácter de muchos cristianos profesos. Así fue como el Señor endureció el corazón de Faraón. Dios habló al rey egipcio por boca de Moisés, dándole las evidencias más notables del poder divino, pero la monarca tercamente rehusó
la luz que lo hubiera conducido al arrepentimiento. Dios no envió un poder sobrenatural para endurecer el corazón del rey rebelde, pero como Faraón resistió a la verdad, el Espíritu Santo se retiró y quedó en las tinieblas y la incredulidad que había elegido. ¿Qué fue entonces lo que endureció el corazón de Faraón? Fue ¿qué cosa? Los hombres se separan de Dios al rehusar la influencia del Espíritu. Él no tiene en reserva agentes más poderosos para iluminar sus mentes. Ninguna revelación de su voluntad puede alcanzarlos en su incredulidad. Una fidelidad inquebrantable a los principios ha de señalar la conducta de aquellos que se sientan a los pies de Jesús y aprendan de Él. El corazón de Faraón fue endurecido por lo bueno que era Dios. Dios le mandó el mensaje, le mandó la verdad a través de Moisés, y Faraón, a causa de la verdad, a causa de lo bueno que Dios le mandó, rechazó y escogió lo malo. Y vemos en la historia qué sucedió con él y con su nación. Jesús nos está llamando a nosotros hoy. Dios nos está hablando, nos está diciendo palabras de verdad. Nos está alertando con mensajes de su bondad, lo bueno que Él es. Nosotros tenemos que escoger. Vamos a escuchar, vamos a creer en Él, vamos a obedecer, o vamos a endurecernos y rechazarlo y sufrir la consecuencia. Dios quiere que tú, que yo, que cada uno de sus creyentes imite a Jesús. Jesús, el cual le dijeron, ese es el que hace problemas con el sistema que tenemos en este mundo. Ese es el que deshace con el sistema, con la manera de vivir del pecado, lo que tanto amamos. Jesús nos invita a nosotros ser igual. ¿Cuántas veces la Biblia nos dice, nos cuenta que el Espíritu es el que convence a los corazones? ¿Cuántas veces nos dice que no es nuestras obras la que hace un corazón nuevo, la que convierte a las personas, pero es el amor de Dios que transforma, que el poder de Dios que edifica a la iglesia, que la defiende, que la crece? La Biblia quiere, Dios quiere que nosotros vivamos de la oración, de la comunión con Dios, de leer, de tomar, de comer su palabra. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo. Vivir de acuerdo a la verdad que Él nos ha regalado. Y no pensar que esta obra es de nosotros, que depende de nuestra habilidad, de nuestra sabiduría. Yo estaba mirando y leyendo, Dios nos ha dado ciertas verdades, nos ha hablado hace mucho tiempo de cómo tener salud, nos ha dado mensajes de cómo tener la vida, y muchos se ríen de esos mensajes, muchos se burlan y hacen un juego, porque ellos no dependen de Dios, dependen
de una pastilla mágica. Dependen de lo mucho que tienen. Y no les hace falta a Dios, no les importa los consejos, las alertas, el mensaje, las verdades que Dios ha compartido con su pueblo. Pero ¿qué pasa cuando llega algo que la pastilla no tiene efecto? ¿Qué pasa cuando llega algo en que nuestras herramientas no puede con ella? ¿Qué pasa cuando todo lo mucho que teníamos ya no funciona? Yo le doy gracias a Dios porque la iglesia adventista del séptimo día tiene la verdad, tiene los mensajes directamente de Dios que fueron hechos exactamente para este momento, para estas tormentas que estamos viendo. El mensaje de la iglesia del séptimo día, adventista del séptimo día, nos habla del evangelio puro, de la salvación, y nos habla de cómo tener salud porque estamos obedeciendo a Dios. No solo eso, pero si tú te fijas en las enseñanzas de la Escritura, si tú escuchas la palabra de Dios a través de su profeta, vas a ver que lo que Él más quiere para ti es que tú estés saludable, fuerte, vivo. El mensaje que tenemos nos ayuda a tener un sistema fuerte que pueda con cualquier cosa que venga contra nosotros. Y a mí de pronto puedo hacer la conexión que nunca había visto antes, que este mensaje es precisamente para el tiempo cuando no haya otra opción. Y este mensaje no es solo para que yo sepa de salud, es un mensaje para que yo vea que Dios es el sabio. Dios es el que cuida a su pueblo. Que Dios es el que me da esa aseguranza en los más difíciles de tiempo. Todos estos mensajes, todo lo que Dios nos ha dado es evidencia que si todo lo que Él ya nos pronosticó es verdad, que todo lo que Él ya nos ha dado sucede así mismo como Él dice, entonces todo lo que Él promete que va a venir también se va a cumplir y nosotros no tenemos que temer. Gloria a Dios que estos mensajes de nuestra iglesia, de el que quiere estudiar la palabra, cualquier persona, de donde quiera que sea, que estudia la palabra, va a llegar a la misma conclusión, que esas verdades están ahí para nosotros tener confianza, tener fe y saber que pronto nuestro Dios viene y cada uno de nosotros podemos estar alegres cuando veamos estas cosas suceder, cuando veamos estas cosas cumplirse, estar alegre que Jesús viene muy pronto, exactamente como Él nos ha dicho, como Él nos ha dejado escrito. Él está haciendo la obra. Puede ser que muchos de nosotros se nos hemos olvidado, puede ser que muchos de nosotros no estamos haciendo nuestra parte, no estamos haciendo partícipe de la misión, pero Dios está haciendo su obra. Tú puedes ver que en el internet, en la televisión, en los libros que se están imprimiendo, las películas, el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de Jesús está saliendo a todo el mundo. Hay adventistas en Washington, D.C., alrededor del presidente. Ahí Dios los ha puesto. No solo eso, pero hay un
jugador de fútbol americano. Él se llama Tom Brady. Muchos dicen que es el mejor jugador de toda la historia. Este jugador fue de su equipo en Boston a Tampa Bay. Tampa Bay hace muchos comerciales, muchos anuncios. Mira, tenemos el mejor. Y cada uno de esos comerciales, lo que yo he visto, son pagados, son comerciales hechos por un hospital muy grande ahí mismo de Florida. Y cuando tú te fijas qué hospital es el que está dando estos anuncios, es Advent Health. Todo el mundo que es fanático de Tom Brady, el mejor de todos los tiempos, que mira ahora los Tampa Bay Bucks y ve el anuncio, va a ver Advent Health, el hospital de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dios está haciendo su obra con cualquier media, cualquier manera que sea. Mientras que nosotros estemos olvidados o durmiendo, Dios se está moviendo, actuando. Dios está activo hoy. Si tú te preguntas, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Es algo que yo me he preguntado muchas veces. A mí me encantaba salir y hablar con las personas, a la calle, ir y encontrarme con diferentes situaciones, diferentes personas, diferentes maneras de pensar, y ahí intercambiar ideas con ellos, ahí darle lo que yo conozco de Jesús, tratar de traerlos, de convencerlos a la verdad. ¿Qué voy a hacer yo ahora que nadie quiere estar, todo el mundo está lejos y dicen, no te acerques? ¿Qué podemos hacer? Nuestro Señor nos ha hecho nuestra obra, nuestra misión fácil. Solo tenemos que fijarnos en lo que Él está haciendo. Fijarnos en el mensaje que Él nos ha dado de salud ahora que el mundo está enfermo. Fijarnos en cómo Él nos ha dado la estructura de vida, cómo Él nos pide descansar. Fijarnos que nacer de nuevo, aceptar a Jesús, vivir esperando su venida, su llegada por segunda vez, que solamente vivir así nos cambia, pero entender que reflejar a Él, a su carácter, entender que en estos tiempos, entender que si tú te paras por Él, que si tú vives como Él nos ha enseñado, que si tú oras y lees de su palabra y vives de acuerdo a la verdad, si tú haces eso, muchos van a fijarse y van a conocer a tu Dios a causa de tu ejemplo, de tu testimonio. Puede ser que muchos, yo conozco de que hay gente que no aman el mensaje, que quisieran cambiar la misión. No quiero escuchar de arrepentimiento o de la venida del reino. Acuérdense lo que le pasó a Jesús cuando vino la primera vez. No quieren el mensaje porque quieren permanecer igual. Pero Dios nos está diciendo a todos los que creen en Él, a todos los que obedecen, le está pidiendo que sean su pueblo, que vivan
que se paren como adventistas del séptimo día y existan. Y en esa manera pueden demostrarle al mundo lo bueno que eres, el poder que Él tiene. Tenemos que acordarnos que nosotros somos la esposa y Él es el esposo, Él es el hombre. El pueblo de Dios una y otra vez cae. Si leemos en Ezequiel 8 vamos a ver que el pueblo de Dios se mete en las abominaciones de las otras naciones. El pueblo escogido se encuentra en toda manera de inmundicia, en toda manera de adorar ídolos, adorar el sol. Si tú vas en Jeremías 7 vas a ver que hicieron un negocio de la religión, hicieron idolatría con la reina del cielo. En la misma casa de Dios le ofrecían adoración a otros falsos dioses. Y así en esa situación, el juicio, en esa situación no se podían escapar. No quedaba otra más que Dios termine con ellos. Jesús vino y vivió una vida de amor. Jesús vino y nos enseñó que Él no quiere que su pueblo se pierda, que su pueblo sea destruido. Él vino y nos enseñó que Él quiere sanarnos. Y sí lo hizo, como empezamos hablando. ¿Cuántos no sanó? Y cómo ellos, después de ser sanos por su mano, así todos los rechazaron. Después de que Él los tocó. Pero siempre hubo aquellos que lo siguieron. Siempre hubo aquellos que amaban a su palabra, a su instrucción. Que a través de lo que Él les demostró, ellos se llenaron de gozo, se llenaron de aliento y pusieron sus corazones a seguirlo, a vivir por Él. Nosotros podemos ser esa evidencia, nosotros podemos ser ese testimonio de lo bueno que es Dios, si solamente le damos nuestro corazón y vivimos para Él. Si cada uno vive para Él, la luz, el resplandor no se puede tapar. Segunda Crónicas 36:16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Como ya hablamos, no quedó otra. Jesús vino para cubrir el pecado, para limpiarnos. Como sacrificio Él murió y dio su sangre para que nosotros podemos elegir y ser salvos. Jeremías 17, 21 a 25 nos dice así: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterle por las puertas de Jerusalén. Ni sacáis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificar el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Pueden leer hasta el 25, pero Dios nos está pidiendo que nosotros, si de verdad creemos su palabra, si de verdad creemos en Él,
que guardamos, que recordemos quién es Él, el Creador, nuestro Redentor, el que nos ama, el que nos limpia, el que nos da misericordia, aunque somos pecadores. Él nos cuida y como el campesino que tiene las maticas y las cosas creciendo y no las deja que se lleven, que se quemen, que se mueran, pero siempre le está echando abono y la está cuidando y echando agua. Así es nuestro Dios, así es nuestro Jesús. La proclamación de Cristo, de su venida, va a recibir oposición. Pero nosotros tenemos que pararnos firmes. Nosotros tenemos que vivir para Él, sabiendo que estas cosas vienen. Ahora, los 10 mandamientos, las verdades de la Biblia, los consejos que Dios da a su pueblo, están ahí ¿para qué? Para hacer la vida difícil, para quitarnos el gozo. ¿Para qué son los mandamientos de Dios? ¿Para qué son estas instrucciones de guardar respeto, de guardar, observar la grandeza, darle gloria a un Dios creador? ¿Por qué? Estos están escritos, estos están aquí para protegernos. Si tú ves, si tú te das cuenta de eso, es más fácil todavía seguirlas. Si tú miras ahora afuera y lo que está pasando en este mundo, te vas a dar cuenta que todas esas enseñanzas que nuestro Dios nos ha dado, que le ha dado a esta iglesia, son para nuestro bien, son para la protección, son una pared, una cerca que nos cuida. Cada uno de nosotros debe de vivir para Él, darle gloria con nuestra vida y enseñar a nuestros vecinos, enseñar a cualquiera que tome interés, enseñarlo a obedecer la voz de Dios. Esto es lo simple que es religión, lo simple que es seguir a nuestro Señor. Salmos 19. Si ustedes leen ahí, van a ver que el Señor nos llama. Poner atención. Que el Señor nos llama a fijarnos lo bueno que son sus reglas, sus principios. Y si nosotros cooperamos con Él, si nosotros dejamos su Espíritu trabajar y funcionar en nuestras vidas, entonces Él nos va a restaurar. Él nos va a hacer semejante a su carácter. Y eso es lo más bueno que puede suceder, que tú y que yo podamos parecernos a Jesús. Que tú y yo nos parezcamos ciudadanos del cielo. Que no haya duda a quién tú le perteneces, ni a dónde tú debes de estar. Nosotros podemos estar ahí, y esto es posible por Jesús, lo que Él hizo por nosotros. Esto es posible porque Él quiere estar en comunión junto con nosotros a través de oración, a través de su palabra. Si nosotros como pueblo nos uniéramos en oración y en comer de su palabra, cuán precioso sería ese día. Imitar no al mundo, imitar no a lo feo ni lo malo, sino a la espiritualidad, a lo puro, a lo santo. Quiero que vayan conmigo a la Biblia y vamos a buscar en Juan 7. Juan 7, van a ver ahí
que los gobernantes, los sabios de ese tiempo, no querían entender, no querían aceptar a Jesús. Querían arrestarlo y mandaron a buscarlo. Y la Biblia nos dice que cuando ellos llegaron a donde él estaba, ellos lo vieron ahí compartiendo con la gente, no con los ricos, no con los famosos, pero vieron al maestro lleno de compasión, de simpatía, de amor con los peores de este mundo, los que más tenían dolor, los que más solos estaban. Jesús estaba ahí con ellos y les daba palabras de amor, de ternura, les hablaba palabras de encaminamiento. A los débiles les daba fuerza, a los más afligidos les ofrecía sanación. Y ellos llegaron ahí y lo vieron y lo escucharon, como él hablaba con autoridad de Dios, como él sacaba al enemigo, como él dejaba a estas personas libres de las cadenas del pecado de Satanás. Y se ponían a escuchar lo que él hablaba y no podían llegar al punto de agarrarlo y arrestarlo y llevárselo. Eran incapaces de hacerlo. Regresaron a los sacerdotes, a los ancianos, sin Jesús. Acuérdense, ellos los mandaron, vayan a buscarlo, que ya queremos apagarlo. Y ellos fueron y llegaron sin nada. Versículo 45, Juan 7, 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Ellos le cayeron arriba a estos hombres y les dijeron: ¿cómo van a creer en él? Si mira a los demás, nadie los sigue. Se sintieron mal, muchos de ellos se dejaron llevar por estas palabras de los sacerdotes, pero algunos creyeron en Jesús. Y si tú te fijas en esta historia, vas a ver que Satanás estaba batallando para evitar que estas personas vengan a Jesús, que muchos de ellos temían al ser humano más que a Dios. Y así Satanás quería destruir el plan de salvación. Pero Jesús, nadie lo puede apagar, nadie lo puede callar. Estas personas convencieron a la nación matar a nuestro Señor. El diablo pensaba que maybe, por si acaso, Jesús se rinda y
y salga huyendo. Pero no, Jesús estuvo firme y se mantuvo siguiendo la voluntad del Padre. Se mantuvo firme en su amor por Dios y por nosotros. Cada uno de nosotros hoy les invito que se acuerden del mensaje que Dios nos ha dado, de las verdades que Él nos ha con misericordia regalado para nosotros ser preservados, para nosotros ser sanos, para nosotros ser protegidos. Que cada uno de nosotros se fije en los mandamientos, en el cuarto mandamiento y reconozca que hay un Dios creador que nos quiere, que nos ama, que quiere estar con nosotros. Y que veamos el ejemplo de Jesús, como Él se mantuvo firme, como Él no se dejó llevar por las influencias del enemigo, a causa de sumisión, a causa de obedecer, de amar. Y que cada uno de nosotros escoja hacer igual. Lo más lindo es que nosotros seamos el pueblo, seamos la iglesia que Él nos ha llamado. Marcos 14, 61 y 62. Nos dice cómo lo trajeron y lo acusaron, y Él se mantuvo en silencio. Y el sacerdote principal le preguntó: ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Eres tú? Y Él les responde: yo soy. Y tú vas a ver el Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo en las nubes del cielo. Acuérdense que Jesús es nuestro Salvador, el Hijo de Dios, que Jesús viene pronto en poder y en gloria por su pueblo, por su iglesia, por todos aquellos que deciden recibirlo. Y que tú hoy puedes ser uno de ellos. Que si tú aceptas a Jesús ahora, tú entras en esta promesa, en esta recompensa con Él. Salmos 95, 7 y 8. Terminamos con esto. Ya lo leímos para la escritura, pero si cada uno de ustedes puede ir ahí. Nos dice que Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, las ovejas de su pasto. Si nosotros escuchamos su voz y no endurecemos nuestro corazón en rebeldía, Él nos va a librar. Él nos va a salvar. Vamos a orar. Que cada uno hoy escoja seguir a Jesús, vivir como ovejas que le pertenecen, para un día pronto estar con Él para siempre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú nos has escogido, porque tú le ofreces la salvación a todo el que escucha, y que nosotros podemos ser tuyos. Podemos recibir tu nombre, tu sello, podemos reflejar a tu carácter y podemos vivir como tú quieres. Señor, queremos ser una luz en el mundo, queremos tener un impacto en esta tierra, y sabemos que si simplemente te seguimos, eso es posible, es garantizado. Señor, bendice a tu pueblo donde quiera que esté,
que tu iglesia sea fuerte y que muy pronto podamos reunirnos otra vez. En nombre de Jesús. Amén.